Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y está conformado por Ayuso Chin Rudy Ismael, Escamilla Ish Yuri Araceli y Cooperata Nelly Guadalupe. El tema es el diagnóstico educativo, una importante herramienta para evaluar la calidad de la educación en manos de los docentes. Para comenzar, ¿qué es el diagnóstico educativo? Se conoce al diagnóstico educativo como una herramienta para evaluar las actitudes y los conocimientos de los estudiantes y los docentes que participan dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. El diagnóstico nos permite identificar cuál es la realidad en cuanto a los estándares educativos. El diagnóstico es el que marca el punto de partida del proceso educativo y de las actividades de los alumnos en donde se les permite orientar adecuadamente a cada una de las actividades a realizar para lograr un aprendizaje significativo. El objetivo es que se puedan determinar si las actuaciones son coincidentes con los requerimientos pedagógicos de la actualidad. Al conocer las diferencias entre los estilos de aprendizaje, las capacidades, habilidades de cada estudiante con el propósito de desarrollar su máximo potencial. La finalidad también es analizar la calidad de la educación. Se trata de un procedimiento que permite realizar la descripción, clasificación y la explicación del accionar de distintos actores dentro del marco de la escuela. Introducción. En nuestra sociedad actual, en donde los procesos están al servicio de la economía globalizada, es necesario el modificar las acciones escolares tomando en cuenta la gestión de la calidad en el servicio que se brinda. Sabemos que con el paso del tiempo las cosas van cambiando. Entonces, las acciones ya no son las mismas, por lo que hay que modificarlas. Se toma en cuenta lo que es la gestión de calidad. ¿Qué es la gestión de calidad? Dentro de la gestión de calidad no se involucra solamente una persona, sino que dependen y se implican las demás partes que involucran a lo que es el proceso educativo. Dentro de estos procesos se implementan y se ejecutan medidas tendientes a la prestación de un servicio integral de calidad en toda la organización escolar. Una educación educativa se mide la calidad con la efectividad y eficiencia en el aprendizaje, saber y reconocer de que si el alumno aprendió. Para esto, el docente de cada grupo tiene que evaluar con un diagnóstico educativo a sus alumnos. ¿Cuál es la finalidad? Conocer cuáles son las características, los ritmos de aprendizajes, sus niveles de capacidad, las actitudes o aptitudes, qué dificultades tienen, cuáles son las barreras de aprendizaje. Y con ello el docente va a implementar estrategias que ayuden al alumno a mejorar. Y con ello, si fue bueno, si el ajuste fue apropiado, el alumno va a aprender y a progresar. En cambio, si esto no funcionó, el alumno cae en un rezago y tiene dificultades en el aprendizaje. En las adecuaciones curriculares dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se considera que si las diferencias, capacidades, habilidades y diversidad sociocultural no son tomadas en cuenta, es cuando surgen las dificultades para desarrollar el máximo potencial de los alumnos. ¿Qué nos dice? De que si estos métodos o estos estilos de aprendizaje, todas las características del alumno no son tomadas en cuenta, pueden caer en un rendimiento escolar académico bajo y también el nivel del abandono escolar sube. Por lo que el docente debe tomar las medidas adecuadas para que esto no pueda suceder y pueda favorecer al aprendizaje del alumno.
Álvarez 2001 menciona que este hecho pone de manifiesto el reclamo de nuestra realidad socioeducativa en cuanto a la puesta en marcha de una acción central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una finalidad de intervención para la mejora y el cambio. El diagnóstico o pedagógico puede ser la respuesta. Aquí, ¿qué nos dice? De que el diagnóstico es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Con eso, ¿cuál es la finalidad? De que el docente conozca las características de sus alumnos, las problemáticas que tienen. Con ello, tomar las decisiones más correctas y la que puede ayudar a sus alumnos a mejorar su aprendizaje. El desarrollo. Muchos autores dan su punto de vista en este, ya que es un término que aparece muchas veces en el discurso pedagógico contemporáneo. ¿Cuál es la importancia? Es que el diagnóstico vaya más allá de la universalidad de la evaluación y del reduccionismo de los diagnósticos psicopedagógicos o psicológicos con orientación clínica. Aquí nos mencionaba dos autores, Buisan y Mayrin, quienes veían al sujeto inmerso exclusivamente dentro del contexto escolar y al proceso diagnóstico como una actividad de orientación en el que mencionaban tres funciones básicas, la que es la preventiva, predictiva y la correctiva. De esta manera, una vez realizado el diagnóstico sobre las posibilidades y limitaciones del sujeto, al ya aplicar los diagnósticos, los resultados que obtienen le sirven al docente para definir cuál es el desarrollo futuro y la marcha del aprendizaje que va a ser del sujeto de estudio. Mientras que Richard Marie destaca el hecho de integrar en su conceptualización el fundamento epistemológico y la idea diagnóstico como proceso metodológico. ¿Cuál es la importancia de aquí? Es que el diagnóstico no se debe ver como una acción unilateral por parte del docente, sino como una práctica que va a guiar su enseñanza y en función de la información obtenida sobre los aprendizajes que poseen los estudiantes y las situaciones que se dan en torno a las que se pueden seguir adquiriendo. Esta conceptualización del diagnóstico educativo se ubica como parte del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Consiste en un nuevo paradigma de investigación diagnóstica. ¿Por qué una investigación diagnóstica? Porque el docente, al evaluar a sus alumnos, él va a conocer cuáles son sus características, sus ritmos de aprendizaje, por lo que él va construyendo su investigación acerca de todos los alumnos y todos los factores que se involucran en ello. Hay un rasgo distintivo de este diagnóstico y es el sujeto. ¿Por qué el sujeto? Porque el sujeto es la principal fuente del docente, de donde el docente va a obtener la información para que él pueda interponer sus estrategias y con ello mejorar y fomentar lo que es el aprendizaje para que los alumnos puedan adquirir los aprendizajes deseados. Continuamos con el diagnóstico pedagógico, que deja de ser el arte de descubrir los signos de una enfermedad, que son acciones que realizan mayormente los médicos, a ser una acción intrínseca dentro de lo que es la docencia, los docentes, ¿no? Que realizamos casi a diario, observando y determinando, diagnosticando las problemáticas para adecuar nuestro currículum, nuestras planeaciones, nuestras actividades o estrategias. Que como objeto de estudio no solo contempla las situaciones educativas del alumno, sino de todo en lo que el hecho educativo se refiere, es decir, a las diferentes variables que se desempeñan en esto, pudiendo ser tanto las estrategias, el alumno, los padres, los docentes, los directivos,
etcétera. Todo lo que concierne a la educación dentro del concepto en el que se está desarrollando, ¿no? Y que estas propuestas o intervenciones no son sobre únicamente las acciones o los conocimientos que son deficientes, sino que también son sobre situaciones que no son deficientes, sino que son normales o en un nivel adecuado, por así decir, mejor, que necesitan potenciarse, necesitan mejorarse o para el desarrollo o prevención de conocimientos también puede ser. Referente al propósito, el propósito es apoyar el desarrollo del proceso educativo con la finalidad de una mejora. Esto siempre se va a basar en el perfeccionamiento de lo que es el objeto de estudio, ya sea un producto, un proceso, etc. Pero este solo se va a lograr cuando se contextualiza, cuando se toma en cuenta todo lo que rodea a este objeto de estudio, que pudiendo ser el alumno. Hay que tomar en cuenta todo lo que lo afecta, todo lo que lo rodea, para poder desarrollar de mejor manera lo que estamos buscando, ya sea la educación, ya sea un contenido, etc. La actividad diagnóstica sigue un proceso metodológico riguroso y sistemático que la convierte en una actividad científico-profesional. Con esto nos referimos a que la actividad diagnóstica tan importante es que ha cambiado, o el concepto ha logrado hacer que la investigación educativa se convierta en un proceso de investigación-acción, por el cual, mejor dicho, cuando estamos investigando, estamos actuando, estamos interviniendo, estamos aplicando durante el mismo proceso de observación y de diagnóstico. Entre las etapas del diagnóstico, las que más se distinguen son la recogida de información, análisis de la información, valoración de la información como fiable o válida para la toma de decisiones, la intervención mediante la adecuada adaptación curricular y la evaluación del proceso diagnóstico. Las 5 variables más relevantes a las que hemos de dirigir nuestra atención y nuestros esfuerzos son hacia quién enseña, que es el profesor, a quién se enseña, que es el alumno, lo que se enseña, que es lo que aprende, el programa, disciplina, contenido, qué es lo que se está enseñando, cómo se enseña, la metodología, la estrategia y el contexto, el marco desde el que se educa y enseña, pudiendo ser con diferentes variables como la sociedad, el sistema educativo, la institución, el grupo, el curso, el nivel, etc. Los tipos de variables que contiene son 2, las variables internas y las variables externas. Las variables internas son constituidas del alumno y las externas o ambientales son las que influyen en él, que pueden condicionar e incluso determinar sus logros académicos. Entre los diagnósticos que se sugiere o que se deberían de realizar existen el diagnóstico del contexto del centro educativo, que se refiere a las circunstancias que rodean al centro y condicionan su funcionamiento, los resultados que en este centro educativo se han alcanzado. También hay que tomar en cuenta que la realización de un diagnóstico del centro educativo determina en un punto los servicios de apoyo, la infraestructura, la formación docente, las condiciones básicas, las características sociales, culturales y económicas de las familias que conviven en esta comunidad educativa y que son importantes de tomar en cuenta para el diagnóstico de el objeto de estudio, que en este caso pudiendo ser el alumno, ¿no? Y el diagnóstico de los procesos del aula llevados a cabo por el docente. A esto nos referimos
sobre los estilos, el modo de enseñar, los métodos, las formas que efectuamos como docentes hacia las necesidades educativas de nuestros alumnos y cómo estas debemos de hacer un autoanálisis de referente a si están funcionando o no, qué metodologías están funcionando, qué contenidos están aprendiendo, qué contenidos no están aprendiendo, qué estrategia no funcionó, cómo aprenden los alumnos, aprenden más manipulando, escuchando, viendo, socializando, etcétera, ¿no? Entonces, de todas estas actividades hay que realizar un autoanálisis para buscar alternativas de cambio, alternativas hacia la mejora, qué eliminar, qué continuar, qué agregar, etcétera. Continuando con el siguiente subtítulo, Dimensiones del proceso diagnóstico en el conocimiento básico del estudiante, Castillo y Cabrerizo en el 2005 mencionaban que el proceso diagnóstico tiene como finalidad el descubrir, describir y en su caso explicar el comportamiento de una persona estudiando todos los factores intervenientes, como lo son los personales, los interactivos y los contextuales. El proceso diagnóstico en cuanto al conocimiento básico con el que cuenta el estudiante, se puede decir que es una herramienta fundamental que permite conocer a través del descubrimiento su comportamiento de cada una de las personas en distintos contextos. El otro punto mencionaba García que el conocimiento básico del estudiante representa la necesidad de recoger información sobre variables o dimensiones que les son de gran utilidad al docente. Ahora bien, en cuanto al conocimiento básico del estudiante, permite identificar las necesidades que él o la docente tenga su punto de partida al aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que se divide en 3 dimensiones, las cuales son la biológica, la psicológica y la cognoscitiva. La dimensión biológica. Esta se basa en aquellos aspectos que se espera que los niños o las niñas cumplan, permitiendo de esta forma identificar el desarrollo con el que cuenta cada uno. En pocas palabras, podemos decir que esta definición hace la referencia a la realidad de lo que es una persona. La deficiencia biológica se caracteriza por un buen funcionamiento de la inteligencia por debajo de lo que es normal como un periodo evolutivo. Ahora bien, la dimensión psicológica. Esta dimensión psicológica mencionaba García que hay 3 campos de especialidad de atención, los cuales son las actitudes, los intereses y la motivación. Las actitudes son los comportamientos habituales del actuar en distintas circunstancias. En este caso, el conocimiento de las actitudes facilita lo que viene siendo la decisión del saber si el estudiante tiene potencialidades fuera de los dominios. El segundo punto, que son los intereses. En este se permite que se oriente el trabajo hacia las áreas que le llamen la atención o le parezcan atractivas, es decir, como su nombre lo dice, que le causen interés. Y el último, que es la motivación, este da a conocer su fuerza y características que sirven como base para que él o la docente estimule su esfuerzo personal y la dedicación de su trabajo. La dimensión cognitiva. En este ámbito, se mencionaba que las habilidades cognitivas de los estudiantes comprueban el desarrollo en el conocimiento de la lectura y en la interpretación de los símbolos, es decir, en cómo observan la realidad de su alrededor, cómo el estudiante se desenvuelve en el mundo y cómo éste puede resolver problemas e incluso cómo se expresa. Análisis y uso de la información obtenida en el diagnóstico. Aquí se abarcaba lo que viene siendo la aplicación de técnicas variadas.
El diagnóstico permite obtener del contexto donde se desarrolla el proceso educativo y los conocimientos previos de los estudiantes. Cabe recalcar que la información obtenida del diagnóstico se utilizaba para la elaboración de planeación didáctica y en la selección de estrategias metodológicas en las cuales deben ser congruentes a las necesidades de los estudiantes. Es importante que los docentes analicen los resultados obtenidos para que se tomen conciencia acerca de las necesidades de que exista un compromiso de todas las instancias o las escuelas en las que se participa el proceso educativo, con el fin de implementar las adecuaciones curriculares a aquellos estudiantes que lo requieran, ¿no? Con base a los resultados del diagnóstico pedagógico. Nociones orientadas para la planificación de estrategias, técnicas e instrumentos de diagnóstico de los aprendizajes. Es importante señalar que existen principios orientadores a tomar en cuenta al momento de planificar lo que viene siendo las estrategias metodológicas, las técnicas y los instrumentos que permiten valorar el desempeño de los estudiantes en diversas áreas. Es por eso que Carlino en 1999 en los estudiantes una estructura cognitiva previa a los conocimientos sistematizados en el currículo oficial. En el primero habla sobre que los estudiantes se apropian al mundo mediante sus construcciones, plantean interrogantes, formulan hipótesis. Aquí los mismos estudiantes, al momento de observar su entorno, se plantean varias preguntas sobre el origen de las cosas y de esta forma van formando su propia información. 2. Construyen sus ideas del mundo en estrecha relación con las interacciones que viven. 3. Las actividades están estrechamente vinculadas a la autorregulación y la autovaloración, con el fin de que se pueda construir un aprendizaje en los alumnos. 4. Se propician actividades que permitan al estudiante tomar conciencia de su proceso de aprendizaje. De esta forma se va generando así modos de trabajo y se hace presente la manera en la que los estudiantes se vuelven autónomos. El otro punto habla sobre las actividades adecuadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Esas actividades son propuestas por el docente y son adecuadas a las necesidades que presenta cada estudiante. El siguiente punto, intercambio entre padres y entre docentes y estudiantes acerca de los resultados del diagnóstico de los aprendizajes. En este punto se permite promover lo que viene siendo los aprendizajes, los conocimientos y las actitudes de los estudiantes a través del diálogo entre estos tres actores. El siguiente punto es el registro de información en relación con las actitudes y el comportamiento de los estudiantes. Llevar a cabo un registro en cualquier tipo de actividad permite identificar si los alumnos han progresado o han retrocedido en cuanto a su comportamiento. El último, la observación. Permite objetivar y explicar los criterios con los que se valora a los estudiantes. Por último, tenemos la conclusión.